Realmente ayer fue una jornada muy cansadora por lo extensa, y a veces sentimos además que termina siendo bastante estéril, lamentablemente, porque 18 horas de interpelación, evidentemente al final se termina girando sobre los mismos temas, sobre los mismos argumentos, con distintos énfasis, pero en definitiva, desde las 10 de la mañana hasta las casi 5 de la madrugada, estuvimos en el Senado con dos ministros que vaya que tienen cosas para hacer, ¿no? Con dos ministros como son los ministros de Salud Pública y de Economía, con todo su equipo, los subsecretarios, dándole respuestas a cada una de las preguntas. 74 preguntas hizo el miembro interpelante, el senador Olesker del Frente Amplio, en una interpelación que yo juzgué y juzgo como estéril, inoportuna e injusta. ¿Por qué estéril? Porque no se llega a nada, porque a menos que hubieran planteado lo que está dispuesto en la sección octava de la Constitución de la República, artículos 147 y 148, que es la posibilidad de censurar a un ministro y llegar incluso a que caiga, ya sabía el Frente Amplio de que no iba a tener absolutamente ningún resultado. Creo que además inoportuna, porque cuestionar la política desde el gobierno para paliar y para defendernos y para atender todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID-19, en momentos en que empieza a dar resultado esa política, porque todos vemos todos los días ya el país, en esas últimas horas de interpelación en la noche ya cambió el porcentaje general del país del índice de Harvard, pasó de rojo a naranja. Y quedan nada más que 5 departamentos en rojo, y bueno, y el orgullo, y la verdad que ayer sentí mucho orgullo de nuestra querida Rivera y de los riverenses, por el gran esfuerzo que hemos hecho, empezando por las autoridades de la salud, por los trabajadores de la salud, por el gobierno departamental y el SECOED, que vaya que han trabajado en lograr que estuviéramos primeros en vacunación, que estuviéramos con varios puestos recorriendo todo el departamento, porque sin duda es la prueba de que acá estuvo muy bien apostado a la vacunación, y no al encierro, que vaya que supimos sufrir, y que cuando abrieron los free shops, reabrieron los free shops después de casi 2 meses de cierre y con todas las consecuencias sociales y laborales, todos tuvimos algún temor, pero realmente la vacuna y la conducta, que atención porque hay que seguir teniéndola, de la ciudadanía en usar el tapaboca, en evitar aglomeraciones inútiles, en la higiene de manos, eso es lo que nos está llevando casi a estar en el verde. Pero entonces, una interpelación que, como lo he dicho, lo repito, tuvo un carácter esencialmente político, giró sobre el eje de las muertes evitables, una frase lamentable, y esa es la parte más injusta de la interpelación, el formular o querer formular un relato falaz, mentiroso, de que hay responsabilidades, hay muertes evitables y hay responsabilidades de esas muertes evitables. Hablar de eso es cargar o pretender cargar, más que costos políticos, vidas humanas, medrar con vidas humanas que son siempre obviamente dolorosas para todos nosotros, sobre la responsabilidad de un gobierno. En una pandemia mundial donde seguimos estando Uruguay en el total, no miremos un mes o 2 meses como también se intenta, los números son siempre manejables, realmente lamentable. Tratar de buscar responsabilidades sobre los muertos fue lo que otra parte de mi intervención, en que justamente decía yo, ¿qué vamos a discutir? Si vamos a discutir responsabilidad de los muertos, tenemos que discutir la responsabilidad de los muertos por la violencia que en los 15 años del gobierno pasado subió en forma extraordinaria, víctimas de la delincuencia, en las cárceles de nuestro Uruguay, y recordaba yo aquellos 12
reclusos muertos en un incendio en la cárcel de Rocha, en los muertos en el tránsito. Creo que es un tema que cuando hay una pandemia, que además es mundial, o una guerra, porque es muy similar, evidentemente que tratar de medrar para sacar algún partido político de esa desgracia es muy injusto y totalmente reprobable. Usted destacaba de forma especial, senador, el resultado, el parecer de final de esta interpelación, el apoyo ampliamente satisfactorio como uno de los factores más importantes a resaltar. La intervención de ambos ministros fue sinceramente brillante, pormenorizada, detallada, brindando toda la información, y quedó palmariamente demostrado que el gobierno no escatimó ningún esfuerzo y estuvo siempre atento para que no faltara nada, tanto en la parte sanitaria. A ver, hoy figuran menos de 200 pacientes graves en CTI en el Uruguay entero, pero estamos lejos ahora de aquellas cifras que llevaron a que hubo una verdadera campaña de miedo, en cuanto a que íbamos rumbo a que se saturaran los CTI, que iban a quedar, como pasaba en otros países del mundo, gente en los pasillos, y donde entonces los centros de atención tendrían que decidir a quién atender y a quién no por los pocos lugares. Bueno, eso no llegó a ocurrir, estuvo lejos al final de ocurrir, pero ahora que tenemos nada más que 100 y pocos casos en CTI, y que tenemos más del 50% de la capacidad instalada de CTI libre, ha quedado lejos, y evidentemente que son los resultados que hay que evaluar y que dicen que fue una política correcta, acertada. Tanto como la asistencia sanitaria, la asistencia económica, tanto para personas a través de planes reforzados del MIDES y extendidos a través de la atención de los gobiernos departamentales, como en el caso de Rivera, con comedores, con refugios, como a las empresas, que son las que generan las fuentes laborales. Y esto es un objetivo, preservar las fuentes laborales. De allí entonces, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, se les ha otorgado una serie de facilidades para que no cierren sus puertas, para que tengan al personal, en todo caso, o algún personal en seguro de paro. Se creó la figura del seguro de paro flexible, el seguro de paro parcial también, préstamos sin garantía, todo lo que tiene que ver con algunas exoneraciones de aportes al BPS, de impuestos, como el impuesto al patrimonio, el adelanto, el IRAE, realmente una serie de medidas que se van evaluando y se han ido tomando las que fueran necesarias, como anunció la ministra de Economía. En eso destaco lo que fue la creación del Fondo Coronavirus, que fue estimado en principio en $500 millones, $500 millones. Y hoy ya está casi en el doble, está en $1 millón, el estimado, porque el Fondo Coronavirus no tiene un límite, esto ha quedado claro, va a haber todos los recursos que sean necesarios para atender tanto la parte sanitaria como la atención social, que también es una crisis aparejada. Así que las explicaciones de los ministros fueron consideradas ampliamente satisfactorias y tuvieron, por lo tanto, el respaldo de la mayoría del Senado. Y bueno, en una democracia la mayoría es la que da, digamos, las definiciones. El Senado de la República declaró ampliamente satisfactorias las explicaciones de ambos ministros. Senador, en este último tramo, usted hizo énfasis en esta jornada en resaltar y destacar el compromiso y entrega a los trabajadores de la salud y a la comunidad científica. Eso fue como el eje de su análisis durante esta jornada post-interpelación. Claro, porque cuando se pone en duda las políticas, el trabajo que se llevó a cabo en este año y medio de pandemia, prácticamente,
hay que analizar que se está de alguna manera poniendo en tela de juicio no solo al gobierno, no solo a los que sacan leyes o los que dictan decretos y resoluciones y políticas desde el Poder Ejecutivo, o sea, no solo al presidente de la República que ha estado personalmente en este tema y si en algo tuvo una intervención eficaz fue, por ejemplo, en la compra de vacunas. Otra de las cosas que se ponía en tela de juicio, porque Uruguay no fue de los primeros o hubo países que empezaron la vacunación antes que Uruguay. Sí, claro que lo hubo. Nosotros lo vivimos ahí en Rivera Libramento. Libramento empezó antes que Rivera a vacunar, pero vacunaron creo que 25 y luego se terminaron las vacunas. Uruguay hizo un plan de compras, salió a comprar un mercado difícil en ese momento, con vacunas que todavía estaban en proceso de aprobación, y luego funcionó toda la logística, tanto de distribución como de colocación de las vacunas, los centros de vacunación. Y ahí es donde viene el trabajo de la gente de la salud, que tenemos que estar enormemente agradecidos por el sacrificio, tanto en la atención de la enfermedad como en todo el plan de vacunación, ¿no? ¿Verdad? El personal de la salud, el personal médico, los enfermeros, incluso el personal no médico, pero que han estado con mucho trabajo y hay que reconocerles su eficacia y sus resultados, tanto en la medicina mutual como en la medicina pública, en los centros públicos, los gobiernos departamentales, todos somos testigos, lo que trabajó el intendente Sander y todo el equipo, los equipos inspectivos, la gente, los recursos, la gente del Expreso Esperanza que salió por todo el interior, bueno, el SECOED, que fue un ejemplo destacado por Presidencia de la República, lo que fue el trabajo del SECOED de Rivera. Y bueno, no son casualidades, los resultados, las cosas hay que medirlas por el resultado, la evaluación debe ser por el resultado. Entonces, a toda esa gente que ha trabajado y todavía no está ganado el partido, no podemos ser triunfalistas, ¿no? Pero por lo que han hecho hasta ahora, por estos resultados parciales, sin duda que les estaremos eternamente agradecidos.